Por eso es que le cuesta tanto trabajo al presidente, porque aunque los agarren en la maroma, pues saben que así como pagaron para que les dieran esas pensiones, esas jubilaciones abultadísimas, pues así ya saben el caminito y saben que pueden sobornar a jueces, magistrados y ministros. Y respecto a lo de los libros de texto, fíjate que ahí también lo enlazo con lo que decíamos hace rato de los ministros, ¿no? Porque decía el presidente por qué le asignaron esas dos controversias de Coahuila y de Chihuahua al ministro Luis María Aguilar, habiendo 11 ministros, ¿no? Ahí lo empezó a relacionar con la cuestión de la corrupción en el Poder Judicial, de lo cual ahorita hablaremos también. En cuanto a la cuestión de los jueces, magistrados y ministros, se habló obviamente de esto de los casos de las controversias, cómo se las pasaron a Luis María Aguilar y cómo le pasaron también a él mismo, como si no hubiera otros, el caso de la deuda de TV Azteca, ¿no? En cuanto a sus 25,000 millones de pesos, ¿no? ¿Por qué se los pasaron a él, habiendo otros ministros, ¿no? Pues queda claro todo el contubernio que hay. Y el presidente decía, ¿y por qué no ha presentado la resolución sobre ese caso de los 25,000 millones, ¿no? ¿De qué se queja si tiene un montón de ayudantes? Y por ahí le ayudaron a hacer la búsqueda de cuántos ayudantes tiene y resulta que cada ministro tiene 50 abogados a su servicio. O sea, realmente es una exageración, o sea, es cosa de locos realmente, que esperemos que en algún momento dado se acabe, pero imagínense 50 abogados y luego ¿para qué? Para ponerle el pie al país. Eso es a lo que se están dedicando estos ministros. Y bueno, este caso ya también es muy conocido, ya se ha hablado esto de los 25,000 millones, pero también lo último que hicieron, dos últimos detalles que han hecho este proyecto que había para destituir al presidente, ¿no? Que terminaron retirándolo, pero tenían un proyecto ahí de un amparo, el amparo 386 diagonal 2023, que promovió María Bárbara Templos Vázquez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta magistrada quería que le dieran otros 10 años en su cargo. Se le terminó su periodo de trabajo y ella, pues nada más porque no quiere dejar el salario millonario, quiere que la dejen otros 10 años, interpuso un amparo y por ese amparo es que el ministro, el mismo, ¿no? Luis María Aguilar, había metido un proyecto para que destituyeran al presidente, para que lo separaran de su cargo. Ya después lo retiraron, pero está por ahí guardadito. Yo creo que van a esperar un momento donde estemos un poquito mareados por alguna fiesta, ¿no? O por algún partido de la selección de fútbol para volverlo a reactivar. Pero no, yo creo que ya no nos agarran dormidos, ¿no? Ese fue uno de los temas de los que se habló. Y luego también del presupuesto que solicita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de un poquito más de 80,000 millones. Y cómo se le quiere presionar al presidente como si él fuera el que lo decide, ¿no? Y ahí fue muy claro el presidente diciendo, pues no, ellos envían su presupuesto, yo se lo envío a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda lo envía a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados es la que puede hacer modificaciones a ese presupuesto. Pero están pidiendo 80,000 millones de pesos. Se avecina pues también por ahí un proceso muy interesante, ¿no? Del que yo creo que vamos a estar hablando más adelante. Pero como yo creo que ahí están ya ellos pensando que de esos 80,000 millones, pues se jalan otros 2 o 3 o 5 para su fideicomiso de 20 y tantos mil millones que ya tiene, ¿no? Para darse su vida de grandes lujos. Este es otro de los temas de los que se habló y pues yo creo que vamos a regresar a él
No sé cómo vaya a ser el desenlace, pero esto es lo que saben hacer esos angelitos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El conflicto entre el poder ejecutivo, que es el presidente Andrés Manuel, y obviamente el poder judicial, que en este caso pues es la Suprema Corte de Justicia, pero aparte también los diferentes oficinas de justicia distritales, en todos los estados, regionales y hasta ministerios públicos, pues obviamente es toda una estructura, ¿no? Muy diferente, muy complicada de poderse adaptar a lo que ahora la sociedad mexicana está requiriendo, que es un trabajo mucho más pulcro y eficiente y pues justo, ¿no? En este caso de todos estos ministros, ¿no? Y de todo el sistema judicial. ¿Cómo puede ser posible que, comentaba el presidente, ¿no? Y nosotros como ciudadanos, pues también lo vemos increíblemente inaceptable. ¿Cómo puede ser posible que en una situación que es de los libros de texto gratuito, inmediatamente este magistrado determina, pero así de forma rápida, comentaba el presidente, y toma una decisión, pero sin embargo, dentro de su oficina, de este ministro, hay casos, hay folios que tiene ahí parado, y por el nivel y por la facultad que tienen de atracción de ciertos casos, pues este ministro se quedó con algunos casos. Mencionaba él, obviamente el de una compañía mexicana que debe 25 mil millones de pesos en impuestos, me parece, algo así, y obviamente no avanza, ¿no? No avanza el análisis de ese folio o de ese archivo, que teniendo 50 personas o 50 abogados especialistas para analizar los proyectos que les llegan y los juicios que les llegan, pues no puede ser que esté atrasado, ¿no? Este folio o este archivo, y los atrasan, comentaban en otros artículos, en otros momentos, que aproximadamente hay un atraso de 18 meses o más de casos que les llegan a ellos, y luego todavía a ellos los van atrasando cada vez más en las audiencias y en las audiencias y en las audiencias. Y como tienen el nivel de magistrados supremos, pues obviamente muy complejo que alguien pueda obviamente enfrentarse a ellos, ¿no? Sobre todo porque ya tienen pues la consigna con anticipación de que tienen que hacer todo lo posible para hacer o retraer estos casos, a modo de que encontrar el momento político idóneo para sacarlos, ¿no? Obviamente. O sea, es obvio que este archivo de esta compañía mexicana que debe 25 mil millones de pesos en impuestos, es obvio que lo que está buscando el magistrado es no tratar de sacar eh, este juicio durante el gobierno de Andrés Manuel, sino tratar de postergarlo lo más posible a encontrar el momento político para sacarlo y tener pues una respuesta favorable para su cliente, ¿no? Hay que decirlo, para su cliente así tal cual, ¿no? Es una mafia adentro de la administración de justicia, fíjate, prácticamente, ¿no? Entonces, son favores que se cobran, son favores que en algún momento el magistrado los tiene que cobrar o se los tiene que retribuir de alguna forma, no sé de qué forma, no sabemos de qué forma, pero de alguna forma, obviamente, ese tipo de cosas se tienen que pagar, ¿no? Una empresa lo sabe, la empresa lo sabe y él lo sabe que en algún momento le van a ayudar, o le van a beneficiar de alguna forma, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, ¿no? El sistema judicial es algo que queda pendiente, ¿no? Para el próximo gobierno. Y sobre todo vamos a ver después del 24 cómo quedamos, ¿no? Y también ahorita en esta nueva legislatura que va a empezar en septiembre, también vamos a ver la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues a ver qué tal lidian también con el sistema judicial, ¿no? El ISSSTE es un cúmulo de corrupción. Pues el ISSSTE y el IMSS, ¿no, Rodolfo? Ambos, ¿no? Obviamente. Pues ya se están limpiando poco a poco, aunque como
como en otros aspectos de la vida, concretamente, por ejemplo, ese del que hablábamos ahorita del sistema judicial, el mismo presidente ya lo dijo en una ocasión cuando, así como yo, que luego también soy un poquito crítico y llego a decir que tal vez el presidente pudo haber hecho lo mismo que Cedillo y haber recompuesto todo el sistema judicial. El mismo presidente ya lo reflexionó en alguna ocasión y él dijo, yo pensaba que con el ministro Saldívar se iba a promover desde adentro del sistema judicial una recomposición, pero la mera verdad, ya ante los resultados, creo que sí ya podemos hacer la crítica y decir que desafortunadamente el ministro Arturo Saldívar le falló al presidente. O sea, realmente nadó de a muertito, no hizo un verdadero esfuerzo por recomponer al sistema judicial, y aquí nuevamente se oye feo, pero suele decirse así, cómo iba a hacer algo en contra de sus congéneres, ¿no? Si hay un dicho por ahí medio feo que dice que perro no come perro, ¿sí? Era poco esperable que hiciera algo este ministro, y ya lo vimos, ¿no? Y bueno, se me fue la idea de otra cosa que iba a decir, pero sí, efectivamente, no hizo gran esfuerzo el ministro, y No, lo que pasa es que supuestamente el ingeniero Saldívar había acordado con Andrés Manuel que iba a reformar obviamente el sistema judicial, ¿no? Hay que ver, hay que investigar, sería bueno documentar por qué no puso, por qué no pudo, ¿no? Cuál fue la razón que no haya podido, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para analizarlo después. Dicen por aquí, imagínense. Ok, ¿qué hubiera pasado si Andrés Manuel no hubiera estado como presidente, no estuviera? Imagínense, ojalá nunca más vuelvan esos monstruos inhumanos. Híjole, es una palabra fuerte, ¿no? Son unos monstruos. Yo creo que a lo mejor no, sí, pues no tienen otra palabra, son unos monstruos, ¿no? Imagínate el nivel de corrupción que llegaba, ¿no? yo Pero bueno, diría que incluso habría que inventar una nueva palabra para todos esos individuos, ¿no? Porque ya no hay calificativo que les acomode. A veces, bueno, en mi caso yo no soy de palabras altisonantes ni nada de eso, pero a veces casi se me sale, ¿no? Porque, y aún así no hay palabra que los describa en lo que son, en lo que hacen y en el daño tan grande que le han hecho a nuestro país. Y fíjate, antes de claro, que se me olvide, sí, ya me sí, sí, acordé, lo que iba yo a comentar es que en ese caso el presidente dijo, imagínense que yo hubiera hecho esa recomposición del sistema judicial, ¿de dónde lo saco? O sea, ¿de dónde saco a miles de abogados que ocupen los cargos de jueces, magistrados y ministros, si tan solo ya han entrado personas a las cuales el presidente les daba el voto de confianza porque por lo menos no eran declaradamente tan prianistas y se le han ido volteando, tanto en el INE como en la Suprema Corte, como en otros organismos en donde los ha ido proponiendo el presidente, asumiendo que son personas honorables e inmediatamente dan el volteón. Entonces, así como en la Suprema Corte, en el sistema judicial en general, pues también en las instituciones, en las dependencias de gobierno, pues si el presidente no tiene de dónde echar mano más que de una sociedad de mexicanos, dentro de la cual hay mucha gente que lo que está esperando es una oportunidad de ocupar un cargo público para aprovecharse. Entonces le han salido al presidente muchas manzanas podridas y pues es que no hay de dónde, ¿no? O sea, mete la mano al costal y pues hay mucha probabilidad de que ese funcionario que sacó de ahí de ese costal le vaya a salir una manzana podrida. Es algo contra lo que ha estado luchando también el presidente y afortunadamente pues ha sabido recomponer el camino cuando se da cuenta, ¿no? Porque cuántos casos hay acá abajo en direcciones, en subdirecciones, en subsecretarías, en donde no alcanza la vista del presidente. Pero ¿no? cuando él se da cuenta, los sí, corta, ¿no? Exactamente, ¿no? Y un caso de lo que tú comentas, y no es a nivel dirección, es a nivel alto, fue el caso de Julio Scherer, el caso sí, también, de Julio Scherer,
que bueno, ya lo platicaremos después, ¿no? Sería muy bueno platicarlo. Seguramente ya lo platicaron aquí en el espacio de Buzón Ciudadano, pero el caso de Julio Scherer le cortó cabeza a Andrés Manuel, ¿no? Y el caso Luego, de David León, si te acuerdas, David León, un funcionario de Chihuahua, si no me equivoco, era del equipo de Manuel Velasco. Le tuvo mucha confianza el presidente y es más, era su candidato para esa estrategia que iba a emplear el presidente de crear una empresa mexicana que se iba a encargar de distribuir los medicamentos e incluso creo que hasta se abortó ese proyecto porque es cuando le salió ahí que fue el que le extendió ahí la trampa definitivamente, ¿no? Le extendió ahí la trampa con la cuestión de los supuestos sobornos, ¿no? Ahí al hermano del presidente, ¿no? He dicho de otra manera, pues se puede recibir dinero de la iniciativa privada para campañas siempre y cuando no se rebase lo que está establecido en la ley. Pero ahí lo que falló, pues, y le falla a todos los partidos, es en hacer públicas todas las aportaciones privadas, ¿no? Y incluso publicarlas, ¿no? Hasta en un cuadro donde diga este ciudadano aportó tanto, este otro ciudadano aportó tanto, este otro no quiso dar su nombre por protección personal, pero hay un empresario que aportó, no sé, 1 millón, 2 millones, ¿no? Está permitido en la ley aportaciones privadas para las campañas. Nada más que ahí, como la forma en cómo se hizo, le dio vuelo para que pareciera que fue un delito. Pero de cualquier manera, la acción de grabar al hermano del presidente recibiendo ese dinero lo hizo este político, David León, David León. y el presidente le tenía toda la confianza e iba a dejar en sus manos la distribución de los medicamentos. O sea, esa es otra de las manzanas podridas que le han salido. Y así hay muchas, ¿no? Entonces, igual, en el IMSS, en el ISSSTE, en todos lados, sigue habiendo pues, ese tipo de funcionarios. Necesitamos recomponernos como sociedad y eso va a llevar un poco más de tiempo. Espero que no mucho, ¿verdad? Pero ya estamos en el camino. O sea, creo que hubiera podido haber hecho otras cosas el ministro Saldívar, si hubiera realmente querido transformar, ¿no? Por lo menos hacer un verdadero intento, pero nunca se vio un verdadero intento de reformar al Poder Judicial. Y pues, qué malo, porque si recordamos, tú me dirás si estoy equivocado, pero si no me equivoco, la llegada a la presidencia de Benito Juárez fue precisamente porque era presidente de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Nada que ver ese presidente de la Suprema Corte con los de ahora, ¿sí? Y pues sí, obviamente Norma Piña puede actuar con esa impunidad porque pues todos son de su mismo estilo, la mayoría, ¿no? Y nada más aprovechar aquí también, dado que ya que estamos hablando de los que hacen mal su trabajo, también hay que, por las poquitas personas que nos escuchen, también mencionar el caso de Yasmín Esquivel, ¿no? Cómo se le utilizó de manera alevosa, artera. Realmente durante muchos meses estuvo a la par del presidente en cuanto a todo lo que se decía mal de ella. Y todos esos que hablaron en su contra no son capaces ahora de decir que la UNAM la exoneró, ¿sí? Entonces, aquí siempre dijimos que el problema no era ella, sino que el problema había sido había sido de su asesora de tesis, ¿no? Que los asesores de tesis, los investigadores suelen refritear sus temas, ¿sí? Un mismo tema lo presentan 2 o 3 veces, y yo creo que ese fue el caso que ocurrió con el tema de esta ministra, Yasmín Esquivel. Y pues nada más desde aquí decir pues que efectivamente la exoneró la UNAM. Esa es la última noticia que yo leí, y creo que es la definitiva, ¿no? Y así como hablamos de los que no hicieron bien su trabajo, pues también en este caso de esta ministra que fue vituperada, ¿no? Pues desde aquí decir que resulta que no cometió plagio, ¿sí?